El hombre halcón, un arqueólogo que es la reencarnación de un príncipe egipcio. Bueno, no, olvídense de eso, ahora es un policía tanagariano enviado a la Tierra. No, tampoco, ahora es un avatar del dios halcón, y de nuevo será el arqueólogo, y de nuevo será el policía, y otra vez será un arqueólogo. Oye, despacio, cerebrito. Estás entrando al canal donde navegan las leyendas de todos los tiempos. Mi nombre es Daniel, soy el linterna verde del sector de la fantasía y la ficción. Los fieles lectores de DC Comics ya estamos acostumbrados a los reinicios editoriales cada cierto tiempo. La historia de los personajes comienzan desde cero con orígenes y aventuras más acorde a las necesidades e intereses del momento. A veces sale bien, a veces sale mal. Pero si te dijera que en el caso del hombre halcón tenemos hasta 8 reescrituras... Hoy en Sector FF tendremos un video un poco diferente. Además de relatar la biografía de los 8 hombres halcones, iremos descubriendo cómo DC Comics, en busca de soluciones, terminaría enredando las cosas a niveles cósmicos. Así que, allá vamos. Te invito a escapar de la realidad, ponete las alas de noveno metal y acompáñame a entrar en el fascinante mundo de DC Comics. 1940, en el legendario número de Flash Comics 1, conocimos a Carter Hall, un arqueólogo que cierto día recibió una extraña daga. Al tocarla, cayó en un profundo trance y se reveló ante él su verdadera naturaleza. Carter era la última reencarnación del príncipe Khufu del antiguo Egipto. Sí, aunque la ropa y la estética no combinen en nada, aceptemos por fe que es un flashback del antiguo Egipto. Khufu tenía una prometida llamada Chayera, pero también tenía un enemigo, el sacerdote de Anubis, Hatset. La rivalidad llegó a tal punto que Hatset capturó a la pareja y la ofreció como sacrificio al dios Anubis. Antes de morir acuchillado por la daga del principio, Khufu le juró al sacerdote que regresaría un día para vengarse. Carter quedó impactado con tal revelación y salió a la calle para despejarse, y allí mismo cruzó su camino con una bella jovencita de nombre Shiera Sanders, a quien reconoció enseguida. Era la reencarnación de su amada Chayara. Pero el que también se había reencarnado era Hatset, quien se hacía pasar por el científico Anton Hastor y perpetraba ataques al mundo porque seguía con el rollo de sacrificios para Anubis. Carter decidió investigar, pero para ello necesitaba una identidad secreta. Entonces creó un traje de halcón usando el noveno metal, que por el momento lo único que sabremos de esto es que fue un descubrimiento propio de su trabajo como arqueólogo y que tenía la capacidad de anular la gravedad. Fue así que el hombre halcón alzó vuelo por primera vez, con sus alas, armas medievales y el casco más horrible que pudo conseguir. Por suerte, con el tiempo el casco fue mejorando, aunque también hubo una etapa donde solo usaba una máscara amarilla con su logo en rojo. Como el hombre halcón se enfrentó a su viejo enemigo, logrando la victoria al dispararle con una ballesta. Finalmente, tras miles de años, el príncipe Khufu había logrado su venganza. De aquí en adelante tendremos las típicas aventuras autoconclusivas del héroe luchando contra el crimen, que poco a poco se iban tornando para un lado más colorido y bizarro. Una de esas aventuras lo llevó a encontrar una ciudad oculta en el Ártico llamada Feiteria. Estaba habitada por unos hombres pájaro que crearon una buena relación con Carter a lo largo de los años. Además de esto, Carter había aprendido el idioma de los pájaros y podía comunicarse con ellos diciendo tweet entre frase y frase. Sí, el hombre halcón había inventado Twitter en la década del 40.
Shiera no tardó en sumarse a la acción colocándose un traje similar y tomando el nombre de Chica Halcón, que, como dato de color, sería la primer superheroína de DC Comics. La pareja no tendría una galería de villanos fija, básicamente porque la mayoría terminaban muertos al final de la historia. Pero ya cerca del final de la serie apareció uno de sus principales villanos recurrentes, y es que el Caballero Fantasma no podía morir. No pueden matarte si ya estás muerto. Durante estos tiempos se había desatado la Segunda Guerra Mundial y fue necesario que varios superhéroes se unieran para enfrentar las fuerzas del Eje. La participación del Hombre Halcón en la Sociedad de la Justicia fue de gran importancia, ya que lo nombraron presidente del grupo. Pero cuando terminó la guerra, el público comiquero perdió el interés por la mayoría de los superhéroes y DC Comics optó por cancelar y archivar a sus personajes de la Sociedad de la Justicia. El Hombre Halcón colgaba las alas en 1951. Lo que se había puesto de moda a comienzos de la década del 60 fue la ciencia ficción. DC optó por renovar a sus viejos personajes bajo este concepto y así nacieron Barry Allen como el nuevo Flash, Hal Jordan como el nuevo Linterna Verde, entre otros. El Hombre Halcón no sería la excepción y en 1961 se lanzó al mercado a Katar Hol. Katar era un extraterrestre del planeta Thanagar, donde su padre, Paran Katar, era un gran científico. El mayor invento de Paran fue el noveno metal, con el cual creó un traje volador que comenzaría a usar la policía local, de los cuales Katar Hol se convirtió en uno de sus primeros reclutas y fue enviado a la Tierra junto a su esposa para capturar al criminal cambiaformas Beat. El matrimonio le gustó mucho nuestro planeta y decidieron quedarse a vivir tanto para disfrutarla como para protegerla. Como tapadera se crearon dos identidades humanas, Carter y Shiera Hal. Robar una identidad no es una broma, Jim. Millones de familias sufren cada año. No, tranquilos, que aquí no existía ningún Carter y una Shiera Hal anteriores. Eran identidades totalmente nuevas, y bajo estos dos nombres se volvieron curadores del museo de Midway City. En cuanto a los poderes, además de volar y ser un gran combatiente, su fisiología tanagariana nos daba a un hombre de halcón mucho más fuerte y con supersentidos de vista y audición. Además, seguimos teniendo en el Hombre Halcón ese gran poder de hablar con las aves. Los halcones recibieron serie propia que alcanzó los 27 números y una miniserie, seguido de otra serie más que alcanzó los 17 números. Son duraciones pequeñas, pero vamos, que es algo que el anterior Hombre Halcón no había logrado. Se notaba que DC Comics estaba apostando fuerte por el nuevo Hombre Halcón. Y así, aventura tras aventura, esta vez se fue formando una galería de villanos recurrentes, de los cuales vale destacar al Ladrón Sombra, el Maestro de la Materia y una raza de pájaros gigantes con máscaras de Michael Myers. El desempeño heroico de Katar le valió ser admitido en la Liga de la Justicia, donde trabó una gran amistad con el Átomo y una gran rivalidad de ideologías con Flecha Verde. Además de esto, el matrimonio de halcones tomó por pupilo al Águila Dorada, un fanboy que se hizo un traje similar para seguir los pasos de su ídolo. Las cosas se complicaron mucho cuando Thanagar quiso invadir la Tierra, liderados por Fel-Andar. Recuerden ese nombre que volverá en el futuro. Katar y Shiera se opusieron ante tal acto y ambos fueron exiliados, cortando toda relación con su planeta natal. Pero atentos a esto, porque el multiverso fue descubierto y se dio el regreso de la Sociedad de la Justicia. De los Carter y Shiera originales, descubrimos que vivieron un retiro muy feliz y fueron padres de Héctor. También adoptaron a un niño alado de Feiteria. Ya adultos, ambos hijos serían los héroes Escarabajo de Plata y Nordwind.
Teníamos entonces en Tierra 1 al tanagariano Qatar Hall, miembro de la Liga, y también teníamos en Tierra 2 al arqueólogo Carter Hall, miembro de la Sociedad. Cruzaron su camino en un par de ocasiones, pero a decir verdad nunca le dieron demasiada importancia a sus encuentros. Hasta aquí todo bastante normal, sencillo y bien ejecutado, pero algunos lectores novatos podían sentirse un poco perdidos y no llegar a distinguir entre Carter y Qatar. Casos como este fueron las chispas para la Crisis en Tierras Infinitas. La saga quedaría borrón y cuenta nueva y solucionaría todas las confusiones. Al menos esa fue su intención. No me malinterpreten, la saga de Crisis en Tierras Infinitas es perfecta. El problema llegó después, cuando los nuevos orígenes comenzaron a entrecruzarse y los distintos escritores no se comunicaban entre sí. Vamos, que todos sabemos que en algunas historias el verdadero villano es el guionista inútil. En primer lugar, tras el fin de la crisis, la Sociedad de la Justicia se sacrificó para salvar la Tierra del Ragnarok, fusionándose con los dioses asgardianos. Esto incluía a nuestro primer halcón, Carter Hall. Por lo tanto, la nueva cronología nos contaba que los héroes de la Sociedad de la Justicia vivieron y lucharon durante la Segunda Guerra Mundial y desaparecieron a mediados de los 80. En 1989 se publicó la miniserie Mundo Halcón, que nos relataba cómo Qatar Hall y su esposa llegaban a la Tierra ese mismo año. Es un cómics genial, pero hubo un problema. Todas las aventuras de la Liga se mantenían dentro del canon, pero si Qatar acababa de llegar a la Tierra, ¿quién era el halcón miembro del supergrupo? ¡Que alguien me explique! Pues el parche fue explicar que siempre, desde el principio, era Carter Hall y que actuaba como enlace participando tanto de la Liga como de la Sociedad. Quedaba un poco raro, vamos, que todas las referencias a Thanagar y su tecnología estaban colgadas si se trataba del primer halcón, pero con un poco de voluntad podíamos aceptarlo. Lo que no podía explicarse es esto. Si Carter estaba en el Ragnarok y Qatar todavía no había llegado, ¿quién corcho era el hombre halcón que se unió a la Liga de la Justicia Internacional durante la década del 80? Es más, si Qatar todavía no había llegado, ¿cómo podíamos tener a su ahijado fanboy Águila Dorada en Los Jóvenes Titanes? La respuesta fue que había un tercer hombre halcón. Sí, ahora. Fel Andar era un policía tanagariano que fue enviado a la Tierra en una misión de espionaje. Su objetivo era recopilar información para una futura invasión por parte de Thanagar. Ya en la Tierra, Fel tomó por esposa a Sharon Parker, quien fue la nueva mujer halcón y quien le dio un hijo. Ese hijo, al crecer, se transformó en Águila Dorada. Como parte de su plan, Fel Andar se unió a la Liga Internacional bajo la mentira de que era Carter Hall Jr., hijo de nuestro arqueólogo alado. El plan terminó por salir mal, pues Sharon descubrió las intenciones de su esposo y lo delató ante la Liga. Fel se vio obligado a huir, no sin antes matar a Sharon. De igual manera, en Thanagar no la pasó muy bien, pues fue sentenciado a cadena perpetua por su fracaso y mucho tiempo después fue asesinado por Blackfire, la hermana malvada de Starfire. Un dato de vital importancia es que los tanagarianos tienen la sana costumbre de darle like al video de YouTube que están viendo, comentarlo, compartirlo con sus amigos alados y además se suscriben al canal porque el contenido les estaba gustando muchísimo. Te invito a seguir el ejemplo de los tanagarianos para que este canal pueda crecer mucho más. Además podés seguirme por Instagram, que subo contenido diario, links en la descripción. Y es el momento perfecto para presumir que el actor que interpretó al hombre halcón en la película de Black Adam le dio like a una de mis publicaciones.
Volvamos entonces a la ya mencionada miniserie Mundo Halcón para conocer la nueva historia de Qatar Hol. Thanagar se presentaba como un mundo violento que se dedicaba a conquistar y robar recursos de otros planetas mediante su fuerza militar, los Wingmen, algo que comenzó a disgustar al joven recluta Qatar Hol. Así yo no, así no. Incluso siendo de la familia privilegiada, se rebeló contra el sistema, lo que lo llevó a una larga y enrevesada rivalidad con su oficial Bit, quien le arruinó la vida haciendo que mate a su padre y exiliándolo por el crimen. Cuando Qatar logró recuperarse y derrotar a Bit, lo reintegraron a la policía y le asignaron una compañera, Yashera Tal, y juntos fueron enviados a la Tierra como embajadores de paz a causa de la invasión fallida por parte de Fel Andar. Comenzaba así una nueva serie regular que alcanzaría los 32 números, donde aquellos viejos villanos también se redefinirían en versiones más oscuras y las historias tomarían un carácter más maduro y reflexivo, pero sin dejar de lado la buena acción de peleas y disparos. Porque sí, además de todo el combo de poderes ya mencionados, a este nuevo Qatar Hol le gustaba ir bien armado. Lo que no tenía este hombre halcón era el poder de hablar con las aves. Lo nerfearon feo. Otra cosa que cambiaba también era su vestuario, porque sí, porque eran los 90 y había que innovar cada 2 viñetas. Esto no es muy importante, solo lo digo para que sepan reconocerlo a lo largo del video. Por supuesto que el tema romántico sí se mantenía constante. Poco a poco, Qatar y su compañera Yashera se enamorarían y comenzarían una relación. Claro, se daban piquitos. Piquitos, ¿entienden? Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Pero todo vuelve en el mundo del cómics y la Sociedad de la Justicia se liberaba del Ragnarok y retomaba las actividades en 1992. Volvíamos a tener 2 halcones en activo, Carter Holt en la serie de su equipo heroico y Qatar Holt en Mundo Halcón y luego en su serie regular de Hombre Halcón. Su encuentro no se hizo esperar, trayendo pelea fanservice entre medio y la explicación al por qué Carter y la Liga de la Justicia tenían relación y tecnología tanagariana. Este retoque argumental contaba que Paran, recordemos, el padre de Qatar Holt, había visitado la Tierra en los años 40 y se había hecho amigo del arqueólogo Carter Holt, regalándole mucha tecnología de su mundo. También se revela que Paran se enamoró de una humana y se la llevó a Thanagar, lo que transformaba al buen Qatar Holt en un híbrido humano tanagariano. Cuando llegó el tiempo en que Paran debía diseñar el traje para la policía, juzgó que era buena idea basarse en aquel gran héroe terrícola que había conocido. Yo soy un genio, estoy en otra. Todo había encajado bastante bien y esta vez era fácil distinguir a cuál de los hombres halcones estábamos leyendo. Solo faltaba una pregunta para responder. ¿Cuál era el origen del noveno metal? Y pese a la linda estabilidad lograda, la respuesta vino a ser el primer clavo en el ataúd del hombre halcón. Continuando con nuestro recorrido, tenemos que volver a echar un vistazo al pasado del padre de Qatar como científico de Thanagar, pues en busca de una gran fuente de poder, Paran capturó sin ningún tipo de explicación o detalle a un ser divino de otra dimensión que tenía forma de halcón. La energía emanada de tal acto se volvió sólida y Paran forjó con ella el noveno metal. Y he aquí la primer cosa que desentonaba, pues ahora el noveno metal tenía un origen místico y de golpe y de la nada comenzaba a tener propiedades nuevas, como darle curación acelerada a su usuario o crear una aura protectora del calor y el frío. Vamos, que también venía a explicar por qué el hombre halcón siempre andaba todo encuerado. Claro. Pero lo más destacado de todo es que el noveno metal creaba un vínculo del alma de su usuario con el plano espiritual, algo que se
volverá más importante en el futuro. Todo esto nos trae de nuevo al presente, donde Qatar Hol estaba en la Tierra sufriendo extrañas alucinaciones con este dios halcón, pues resulta que en paralelo se estaban desatando los eventos cósmicos de Hora Cero, Crisis en el Tiempo, con los villanos Parallax y Existente jugando con la realidad. La historia es bastante confusa, todo parece indicar que el dios halcón estaba aprovechando este lío cósmico para escapar de su prisión utilizando las almas de todos los usuarios del noveno metal. No solo por su origen en común, sino porque los halcones eran una de las disrupciones cronales más grandes de la historia. Bueno, que al menos DC Comics lo reconocía de manera oficial, aunque seguirían pifiándole feo. Pues en la saga Hora Cero vimos cómo Carter, su esposa Shiera y Qatar luchaban contra el dios halcón hasta que un estallido de energía cósmica de Hora Cero los reventaba. Pero en la serie regular del Hombre Halcón se leía algo diferente, pues un personaje llamado Mongrel aparecía de la nada para ayudar con sus poderes de fuerza oscura disparándole al grupo de halcones. ¡Qué desastre! Sea como sea y la versión que más le guste, lo cierto es que el resultado fue el mismo. En 1994, tanto Carter y Shiera como Qatar y el dios halcón se fusionaron dándonos un nuevo y actualizado Hombre Halcón. Y por actualizado me refiero a que contaba con todo el repertorio cliché del antihéroe noventero. Un carácter super macho, implacable y violento, luchando salvajemente aventuras random super exageradas. En cuanto a su nuevo cuerpo, ahora poseía un par de alas naturales que podía guardar en su espalda. Sus sentidos se habían potenciado muchísimo, incluso sus ojos eran diferentes. Era el avatar viviente del dios halcón, por lo tanto su fuerza, velocidad y resistencia también habían aumentado. Pero ¿quién era realmente este nuevo hombre halcón? Pues eran todos, aunque la personalidad dominante era Qatar Hol. Dentro de él vivía Carter, pero también todas las reencarnaciones anteriores. Y esto fue lo más interesante de esta etapa, pues viejos y olvidados personajes del pasado de DC comenzaban a revelarse como sus reencarnaciones. El caballero silencioso de la Gran Bretaña medieval y el pistolero del salvaje oeste halcón nocturno son algunos ejemplos. A causa de las alteraciones temporales de Hora Cero, la historia del príncipe Khufu sufrió ciertas modificaciones, transformándose en el origen que se ha adaptado siempre en pantalla. Ahora sí tenemos a Egipto que se ve como Egipto, donde hay una lucha entre los sirvientes de Anubis liderados por Hatset y los sirvientes de Horus liderados por Khufu. Noten que Horus es un dios con cabeza de halcón. Aquí se revela que Horus hizo caer desde el espacio el noveno metal y se lo entregó a su fiel sirviente para ayudarlo en la guerra. Cuando finalmente lograron matar a Hatset, este lanzó una maldición sobre sus enemigos que los obligaría a entrar en aquel ciclo de reencarnación para luchar entre sí por toda la eternidad. Este nuevo origen no solo vino a conectar el noveno metal de Egipto con Thanagar, sino que también nos explicaba por qué nuestro protagonista siempre andaba vestido de halcón. Fue una respuesta que tenía algunos huecos. Si el noveno metal llegó al antiguo Egipto, eso significaba que Paran-Qatar lo creó hace 2000 años. ¿Cuánto vive un tanagariano realmente? Y si Thanagar lo tenía desde hace 2000 años, ¿cómo es que en todo ese tiempo nadie notó sus poderes mágicos y espirituales, pero los egipcios sí? Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. En fin, que al menos los lectores y el propio Qatar obtenían algunas respuestas. El problema fue que Shiera terminó por aceptar que aquel no era el hombre que ella amaba y decidió cortar su relación regresando a Thanagar. Pero el verdadero problema fue que la mente dominante de Qatar no pudo soportar la fusión de las miles de recuerdos más la corrupción del dios halcón y poco a poco se fue volviendo loco y peligroso. Fue entonces que en el final de su serie, el número 32, Qatar le pidió al hechicero Arión que lo destierre a la dimensión original del dios halcón para evitar hacerle daño a la gente que amaba.
El renovado Hombre Halcón no tuvo el impacto que la editorial esperaba, los viejos lectores no compraron el personaje y los nuevos se sentían totalmente confundidos. Ubiquémonos en mediados de los 90. Sin internet era difícil conseguir biografías y explicaciones. El Hombre Halcón se había vuelto un problema gordo, un tabú del que era mejor no hablar, al punto que la directiva de DC Comics le prohibió a todo guionista usar o siquiera mencionar al personaje, ordenanza que se cumplió durante 5 años. ¿Qué pasó luego de esos 5 años? ¿Volvió el Hombre Halcón? ¿Mejoró su continuidad o enredaron más las cosas? Bueno, eso será tema para el próximo video. Espero que haya quedado espacio en tu cuaderno para seguir tomando nota, porque aún nos esperan los 3 últimos capítulos de este gran personaje. O debería decir estos grandes personajes, es todo tan confuso. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Nos estamos viendo en la próxima.